Hola, buenos días, bienvenidos al canal. Mi nombre es Oriol Colet y hoy os presento un caso de alta complejidad. Se trata de un paciente con una próstata de más de 200 centímetros cúbicos, 220 medidos por ecografía y además tenía múltiples litiasis intravesicales que, como habéis podido ver, ya están pulverizadas con el láser de Olmio. Vemos aquí el veromontanum junto con los apicales y enseguida nos echaremos para atrás para ver el esfínter. ¿Vale? Hacemos el paso para atrás, vemos dónde se sitúa, fijaos que verum más largo y aquí tenemos el esfínter. Como hemos estado un buen rato con la litofragmentación, vemos una discreta isquemia de la mucosa que ocasiona el resector del calibre 26 con el que estamos trabajando. Sabemos que en los últimos años han aparecido dispositivos de menor calibre, pero para un caso como este, con una próstata de gran tamaño que requerirá una morcelación prolongada, quizá no es la mejor de las ideas, sobre todo porque la visión de la morcelación con estos dispositivos es bastante peor. Aquí estamos entrando en el plano, en la cara posterior. Fijaos que el plano se despega de una forma relativamente sencilla, es una próstata muy grande, con lo cual el plano quirúrgico está más marcado. Aquí enseguida se nos dibuja la curva por donde vamos a subir y podremos sacar todo el apical en bloque. Enseguida se dibuja el pilar del esfínter. Fijaos que con una mínima presión del endoscopio se nos separa el plano posterior. En estos casos donde la celda es tan grande, va a ser importante mantener, en primer lugar, un orden estricto del plano y, en segundo lugar, una coagulación muy exhaustiva, porque si vamos acumulando vasos, al tener una superficie tan grande, luego va a ser difícil encontrarlos y en cuanto perdamos el flujo laminar de la técnica en block, puede ser una situación compleja a la hora de coagular. Fijaos que el plano se marca muy bien y avanzamos relativamente rápido. Ya tenemos en los dos lados marcado el plano, por lo tanto vamos a cortar el veromontanum siempre por encima de los eyaculadores. Fijaos que las fibras del veromontanum son más fibrosas y hay que cortarlas. Por eso yo siempre prefiero entrar lateral en los dos lados porque me da la referencia de dónde tenemos que profundizar en cada lado, ya que la referencia encima del vero es un poco más difícil de ver. ¿Vale? Fijaos que ahora ya tenemos el plano posterior unido. Y vamos a intentar mantener ese único plano en ambos lados. Aquí se nos marca muy bien el límite del apical y el pilar del esfínter, el pilar lateral del esfínter. Fijaos que ya hemos cambiado la orientación de la fibra a la posición estándar de trabajo, ¿vale? Aunque probablemente en este paciente con esta próstata tan ancha, pues poner la fibra lateral en algún punto nos puede ayudar tanto en el apical izquierdo como en el derecho del paciente. Fijaos que las líneas son largas y que en todo momento tenemos un solo plano y un plano ordenado. Aquí se está despegando muy bien. Vemos incluso los vasos circulando paralelamente al plano, lo que significa que estamos en un plano muy bueno. Recordemos siempre que el objetivo no es estar en el plano perfecto, sino en un plano capsular que nos permita avanzar de una forma segura y ordenada y sacar pues
la gran mayor parte del adenoma. Estamos repasando la coagulación, por lo que os decía, porque tenemos una celda muy muy grande, con lo cual nos interesa tener el campo muy limpio. Además vamos a saber que sabemos que con un adenoma de ese tamaño vamos a tener vasos de muy gran calibre en la cápsula. Vale, ya tenemos la fibra a las 12, miramos dónde está la referencia del esfínter y se nos está generando la V, fijaos que bien se ve aquí. Y lo que vamos a hacer es cortar en horizontal para hacer la desinserción del esfínter. Fijaos que bien se ve, aquí está el esfínter y nosotros estamos cortando 1 centímetro por delante del esfínter y ascendiendo de forma progresiva. Fijaos en el pilar del esfínter, que bien se ve, y como nosotros cortamos por debajo. Esto no va a ser el plano verdadero de nucleación, pero lo que nos permite es que se vaya luxando el lóbulo apical y nos deje entrar en el plano anterior sin cortar la mucosa del esfínter, ni fibras musculares, por supuesto. Estamos haciendo exactamente lo mismo en el otro lado. La visión es francamente buena. Y fijaos cómo arriba se va quedando el esfínter protegido por su mucosa y el adenoma cuidadosamente desinsertado. ¿Vale? Fijaos que se nos marca aquí la V. No estoy accediendo todavía al plano verdadero de nucleación, al plano capsular. Simplemente estoy cortando las fibras y la mucosa que unen el esfínter con el adenoma para que haya una mejor luxación. Aquí estamos moviendo también un poco la cadera del paciente para poder bascular mejor. Fijaos que estoy profundizando esa línea de inserción. Y enseguida me voy a meter en el plano ya de nucleación. Y uniremos el plano posterior con el plano lateral. Fijaos cómo se une. Y cómo vamos ascendiendo progresivamente sin generar nuevos planos y sin generar un sangrado. Siempre trabajamos con líneas largas y ordenadas. Aquí hay un vasito, pues lo coagulamos, perdemos el tiempo. Luego este tiempo será muy valioso porque cuando lleguemos al final pues no tendremos apenas que coagular. Fijaos que bien se despega aquí el adenoma y cómo vamos corrigiendo sutilmente el plano para conseguir pues el equilibrio entre un plano capsular donde seamos radicales con la extracción del adenoma, pero sin generar perforaciones en la cara lateral. Aquí parece que teníamos algún problema con la irrigación. Siempre insisto, pero es muy importante que en esa técnica todo el personal esté muy atento porque, por ejemplo, en el caso de un sangrado, una arteria importante, si podemos pisar el láser justo en la arteria cuando la vemos, pues es una cosa que se resuelve en pocos segundos. En cambio, si perdemos la referencia porque no hay una irrigación correcta, se puede alargar bastante el proceso de coagulación. Fijaos que aquí, desde el lado derecho del paciente, ya estamos llegando prácticamente a las 12, con un plano ordenado, con una cápsula bien coagulada y prácticamente sin soltar el pedal. Tenemos una línea larga, ordenada, un espacio de irrigación muy pequeño que nos permite que el plano sea
sea muy visible. Aquí parece que teníamos un vaso importante. Y especialmente en la cara anterior hay que insistir, porque son los vasos arteriales que nutren el adenoma y por lo tanto si los dejamos abiertos podemos tener problemas. Fijaos que aquí cuando hemos bajado por el lado izquierdo del paciente hay una pequeña discrepancia entre el plano que hemos generado a nivel anterior desde el otro lado y el plano que llevamos lateral. No pasa absolutamente nada, como lo vemos y estamos llevando una nucleación ordenada, lo corregimos y ya tendremos el esfínter 100% desinsertado y un plano que da la vuelta a los 360 grados del adenoma. Fijaos cómo estamos uniendo puntos, estamos uniendo el plano que llevamos anterior con el plano que llevábamos posterior y lateral, tal forma que ya tenemos un plano que rodea toda la próstata, fijaos, siguiendo pues la técnica en block. Aquí estamos acabando de corregir el plano y explorando la posibilidad de ser un poquito más agresivos en la cara anterior para acabar de rebañar esta lámina de adenoma e incorporarla pues a todo el adenoma, a toda la esfera que ya tenemos enucleada. Siempre que sepamos dónde estamos y que no generemos planos un poco al azar, pues es una buena idea explorar hasta dónde podemos enuclear para darle al paciente una solución definitiva. Es cierto que en estas próstatas de tan gran tamaño, especialmente cuando encontramos un adenómero, nos puede parecer que con lo grande que es la cápsula, ese adenómero no va a suponer un problema para la dinámica miccional del paciente a posteriori. Y probablemente inicialmente no lo sea, pero estos pacientes tienen próstatas muy grandes porque genéticamente pues, tienen un adenoma que tiende a crecer. Y sabemos que la cápsula se va a contraer en gran medida cuando después de la nucleación, cuando pongamos la sonda. Entonces, no es infrecuente cuando hacemos endoscopias, cistoscopias de pacientes que han sido operados con una nucleación o incluso con una técnica abierta tipo milling y siguen sin orar bien, que nos encontremos estos adenómeros que nos habían parecido insignificantes, que ahora ocupan la mayor parte de una cápsula que ha reducido mucho en tamaño y generan turbulencias y una micción pues comprometida en el paciente. Por lo que en caso de ver un adenómero, aunque nos pueda parecer pequeño, en comparación con todo lo que vamos a sacar, pues es una buena idea intentar ser radicales, sabiendo que habitualmente si están incrustados en la cápsula, pues van a dejar una cápsula muy fina detrás. Aquí estamos avanzando en el plano lateral. Fijaos que siempre con líneas largas, con el pedal pisado. Y aquí tenemos muy probablemente la región más fibrosa que nos une el plano lateral con el posterior, es decir, lóbulo lateral con lóbulo medio, y es un poquito más fibrosa. Es una especie de frenillo, entre comillas, que pues siempre implica un poco más de trabajo de corte y no tanto de disección. Aquí estamos sacando un poquito más de fibra. Es normal que cuando trabajamos con el pedal pisado, pues la fibra se vaya consumiendo. De hecho, hay estudios que nos dicen que solo trabajamos con una fibra indemne, digamos, que tiene un cristal perfecto al inicio de la cirugía. Después siempre trabajamos con una fibra pues irregular y
entre comillas, en mal estado. Pero eso no es un problema porque se va consumiendo y tenemos un láser de muy alta potencia y con un pulso modulado que nos permite avanzar con seguridad. Fijaos que el avance del plano lateral es muy progresivo. Aquí tenía dudas de si podía estar pues un poquito demasiado profundo. Cuando eso ocurre, pues disecamos alrededor de este punto y vemos cuidadosamente hacia dónde vamos. ¿Vale? Estamos llegando al punto donde la cara lateral empieza a doblarse, es decir, a meterse hacia adentro, porque sabemos que el adenoma pues, es una especie de pseudoesfera. Y nos va a pasar también en la cara anterior. Vamos a avanzar por el otro lado. Fijaos que el plano es único y que cada vez que vemos un vaso lo coagulamos. Seguimos con el pedal pisado, dando energía en el plano de disección y manteniendo una distancia constante con el tejido. Cuando vemos que no podemos avanzar en una zona, muy probablemente es porque tenemos pues, otro punto del plano pues, más atrás y por lo tanto el adenoma no nos deja entrar. No hay problema, tiramos para atrás, volvemos a mirar donde tenemos el plano y detectamos el punto más cercano a la uretra distal, al esfínter, donde tenemos que trabajar para poder avanzar con el plano, como si fuera un sacacorchos. Fijaos en el calibre de los vasos, hay que tener un poco de paciencia porque evidentemente estamos ante un adenoma de muy gran tamaño, un caso complejo y por lo tanto no hay que tener prisa. En esta cirugía, siempre lo digo, lo que nos da la velocidad es la eficiencia, no correr. Trabajar con el pedal pisado y con un plano ordenado es lo que nos va a dar la capacidad de nuclear a mucha velocidad, no intentar hacer movimientos muy rápidos. Vale. Aquí tenemos un pequeño vaso y vamos a seguir por el plano posterior. Fijaos lo que os decía de las arterias en este tipo de casos. No nos podemos permitir dejar arterias abiertas porque si eso nos acumulan podemos tener un serio problema. Seguimos trabajando en la cara lateral, intentando, pese a que la línea es muy larga, que no se nos desordene el plano. Y fijaos cómo progresivamente el plano se nos va cerrando, porque ya hemos superado el ecuador de la nucleación y por lo tanto las caras laterales, la cara posterior y la cara anterior pues se empiezan a cerrar. Aquí en la posterior yo creo que estamos todavía pues ampliando el plano, es decir, que hace el plano es un poco más ancho, pero en la cara lateral ya se nos va cerrando. Seguimos avanzando por esta región un poquito más fibrosa y llegamos al plano lateral desde el plano posterior sin perder nuestras referencias. No tenemos prisa, vamos explorando, viendo que nuestro plano es capsular, pero en ningún momento dejamos una cápsula demasiado fina. Aquí el plano anterior ya está prácticamente pues muy cerca de la salida de la vejiga.
pero como más disecado tengamos el plano lateral, más sencillo va a ser el paso de la apertura de la vejiga, más ancha va a ser la apertura y más ordenado va a ser el paso final de la cirugía. Fijaos que tenemos ya las arterias perforantes en la cara anterior. Significa que ya estamos en la parte final de la nucleación en la cara anterior y llevamos apenas 20 minutos de cirugía. En estas próstatas de tan gran tamaño a veces nos puede ocurrir que no sea del todo sencillo saber en la cara anterior qué tipo de... Uy, aquí tenemos una arteria de calibre importante, vamos a por ella. Lo que os decía, en estas próstatas de gran tamaño no es fácil saber en la cara anterior dónde tenemos que entrar, porque a veces es fácil meterse dentro del detrusor, ya que hemos ido muy arriba, la próstata tiene pues un componente anterior que sobrepasa la apertura del cuello y por lo tanto este descenso del plano anterior a veces no es sencillo. Hay un truco que podemos utilizar que es meternos dentro de la uretra y dar un corte a las 12 y enseguida nos encontramos con el plano de disección anterior que llevamos. Es un buen recurso cuando tenemos dudas. Vamos a seguir con el plano que llevábamos. Fijaos que aquí hay una pequeña lámina, una pequeña discrepancia que hemos generado, pero no pasa absolutamente nada porque lo tenemos detectado y vamos a intentar ser coherentes y ordenados. Me ha parecido que la lámina más lateral era demasiado profunda, con lo cual pues corregimos un poquito y ya está. ¿Vale? Seguimos aquí con el plano lateral, avanzándolo. Fijaos que aquí vamos a acabar de unir esa pequeña discrepancia que habíamos generado. Y eso nos va a permitir pues continuar con una enucleación muy muy ordenada. Fijaos ahí, tenemos vasitos, vamos a coagular. Y aquí ya vemos fibras verticales. Que nos indican que nuestra salida de la vejiga, fijaos, ya estamos ahí. ¿Vale? Está cerca. Aquí hay que pararse, mirar bien las arterias, porque estas arterias son peligrosas. Sobre todo porque cuando tenemos una próstata pues, con un componente antero-posterior muy, muy marcado, como es el caso, en cuanto nosotros soltemos el adenoma y por lo tanto dejemos de tener la capacidad de traccionar esa cara anterior hacia el recto, para entendernos, es posible que no lleguemos a poder coagular esos vasos con el resector. Con lo cual, si los vemos, los coagulamos y nos olvidamos de ellos. Tenemos un pulso modulado que es muy, muy efectivo y si apuntamos directamente al vaso en cuestión, no tiene por qué generar un problema. Aquí ya estamos descendiendo por el plano lateral, ¿vale? Hasta llegar, pues aparentemente, a las 9 horarias de la próstata. Y vamos progresivamente soltando la mucosa de la vejiga y manteniendo nuestro plano ordenado. ¿Vale? Fijaos que, como hemos avanzado bastante por el plano lateral, desde la cara, o sea, desde nuestro plano original, pues ahora tenemos un plano marcado y un espacio abierto por donde seguir disecando una vez ya con la vejiga abierta. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Este lado está un poquito menos trabajado. Fijaos que
el plano está un poco menos marcado, pero enseguida lo recuperamos. Con la fibra a las 12 todavía. A mí me gusta mantenerla porque me da una exposición mejor del plano. Y aquí lo que vamos a hacer es unir el plano posterior con prácticamente la apertura de la vejiga. ¿Vale? Es posible que en este caso, como tenemos una adenoma muy grande, pues no sea del todo difícil, no sea del todo fácil llegar a todas las zonas de la próstata. Y ya veremos que probablemente será necesario partir el adenoma para volcarlo en la vejiga. Vasito que vemos, vasito que coagulamos y seguimos con nuestro plano ordenado. Fijaos en el orden, ¿no? En cómo de larga es la línea, pero la mantenemos ordenada. ¿Vale? Si vemos que hay una pequeña discrepancia, enseguida pues corregimos, intentamos que esa discrepancia se corrija. ¿Vale? Aquí parece que la cara posterior estamos bien. Estamos disecando pues el córner de la próstata, esa parte más fibrosa entre el lóbulo lateral y el lóbulo medio. Y fijaos que tenemos la cara posterior ordenada y en el momento en que se nos descuadra un poco el plano, vamos enseguida, lo unimos y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Es probable que ahora nos empiece a subir, fijaos, el plano posterior. Aquí sería un poquito demasiado profundo, vamos un poco más superficiales y siempre ya apuntando más cerca del adenoma porque el plano pues nos lo va pidiendo, cada vez es más, tiene más pendiente y por lo tanto tenemos que apuntar al adenoma para no meternos en cápsula. Fijaos que aquí vamos a tener un pelín de discrepancia, es normal con esta próstata tan grande porque las líneas son muy largas, ¿vale? Pero enseguida corregimos y buscamos un plano que sea unívoco y que tenga una profundidad correcta en toda su extensión. Fijaos que hay un par de milímetros, pero ya estamos acabando de unirlos. Tenemos un gran lóbulo medio y estoy aquí buscando el meato, a ver si lo encontramos. Yo creo que lo tenemos aquí, ¿puede ser? Sí, ya está, lo acabamos de pasar. No está visto bien del todo. A ver si ahora lo vemos mejor. Parece esto. Vale. En cualquier caso todavía tenemos margen. Vamos a insistir en esta incisión. Fijaos qué alto es el cuello. Qué rampa tenemos en el lóbulo, en el plano posterior. Vamos a dotar de estas fibras y a ir adelgazando ese pedículo, lo que nos va a ayudar luego a volcar el adenoma. Muy bien. Vamos al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, bajar todo el plano lateral, tener un plano que sea constante con el plano posterior. Y ir generando apertura con la vejiga a medida que soltamos el adenoma de ambas partes.
Seguimos avanzando por el plano lateral hasta unir este plano pues con la apertura que hemos hecho, que en este momento tenemos hasta las 2 horarias aproximadamente, la cara anterior de la vejiga. Igual que en el otro lado vamos a tener todas las arterias perforantes de gran calibre y tenemos que ir coagulándolas progresivamente. Vale, fijaos que aquí ya se nos une con el plano que llevábamos en la cara anterior. No tenemos prisa, lo que queremos es un plano continuo y vamos exponiendo la línea que hay entre el adenoma y la cápsula, igual que hemos hecho hasta ahora, hasta que conseguimos unir los planos. Aquí está ya nuestra apertura. Hay una pequeña discrepancia. No pasa absolutamente nada porque ya la hemos detectado. Y lo que vamos a hacer es pues buscar el punto de discrepancia y unir. Como tenemos una visión muy buena y llevamos un plano constante en el resto de la nucleación, pues fijaos que rápido ha sido regularizar el plano y conseguir otra vez pues un único plano capsular, ordenado y con ausencia de sangrado. Aquí tenemos vasitos, se coagulan y seguimos. No hay que tener miedo a dar varias pasadas a nivel de coagulación. Todo lo que coagulemos ahora es tiempo que ganamos luego. Muy bien. Nos van apareciendo estas arterietas, vamos coagulando y vamos manteniendo el plano lateral ordenado. Parece que el plano posterior también está ordenado. Es muy probable que tengamos en este caso, seguimos con las arterietas, un lóbulo medio prominente que impronta en la cápsula posterior. Seguimos encontrando vasos, no es un problema. Vamos coagulando progresivamente. Y avanzando de forma ordenada. Muy bien. Aquí ya tenemos todo lo que es el plano lateral, que prácticamente ya está completamente avanzado hasta la vejiga. Y poquito a poco lo que estamos haciendo es ampliar esa apertura a nivel de la vejiga a medida que pues bajamos el plano lateral y vamos pues haciéndonos cargo de todos los vasitos. Fijaos qué cierre tan agresivo nos hace la cápsula hacia la vejiga, cosa que luego nos va a dificultar el trabajo de volcar el adenoma. Aquí se ve muy bien en la forma, fijaos qué cerrado que es este plano. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando de forma ordenada. Iremos buscando soluciones a los problemas a medida que vayan apareciendo. Llevamos un poquito más de media hora de nucleación y tenemos el trabajo bastante avanzado. Poquito a poco vamos bajando y vamos abriendo el cuello de la vejiga, en la cara izquierda del paciente, la derecha de nuestra pantalla.
y nos sigue marcando muy claramente dónde está el plano de disección lateral. Y aunque cueste acceder cada vez más por el tamaño del adenoma, pues vamos disecando de forma progresiva. Siempre pedal pisado, fibra a las 12 y poco a poco. Ahí un vasito, seguimos. Vale, parece que ya hemos pasado las 3. Estamos ya pues, a las 4 horarias y tenemos pues, toda la cara anterior completamente disecada. La lateral bastante avanzada. Y un plano limpio y sin sangrado. Fijaos las fibras. Aquí estamos tirando el gatillo porque no llegábamos. Es uno de los momentos en que pues, es más útil usar el Kunz. Y ahora vamos a concentrarnos en el plano posterior, a ver si conseguimos avanzar y empezar a ya levantar ese adenoma. En estos casos tan grandes, en esta fase ya se siente el peso del adenoma encima del resector. Fijaos cómo apunto ya prácticamente en el adenoma y qué fina es la cápsula debajo. Mirad, aquí parece que hay un plano muy fino ya, pero esto no es un problema. En cuanto nosotros terminamos el procedimiento y ponemos la sonda, todas esas pequeñas aperturas de la cápsula se solucionan. ¿Vale? Simplemente lo que hay que tener... Mirad, fijaos que hay un poquito de grasa, una micro perforación en la cara posterior. Esto no suele ser un problema. Sí que es cierto que en estos casos donde hay tanto tejido para morcelar, nosotros cuando morcelamos trabajamos a presiones altas en la vejiga, entonces ahí sí que puede haber algo de extravasación pese a que el orificio sea muy pequeño. Pero más allá de esto no suele dar problemas funcionales a largo plazo ni de sangrado. Simplemente pues a veces lo que hacemos es dejar la sonda un poquito más de tiempo. Y además, como trabajamos con suero fisiológico, si existe algo de extravasación, pues no nos genera en ningún caso problemas electrolíticos ni problemas de volumen en un paciente, pues por el resto prácticamente sano. Cuando hablamos de pacientes más frágiles o cardiópatas, pues sí que tenemos que tener más cuidado porque es posible que pues, no manejen igual el volumen si tenemos suero extravasado. Pero bueno, también para eso tenemos los compañeros de anestesia. Y en cualquier caso hay que evitar perforaciones de gran tamaño. Hay que tener claro que en estos casos complejos se puede complicar la cirugía, pero como tenemos un plano ordenado y una cirugía segura, en cualquier momento nosotros ponemos una sonda, ponemos un buen balón, si hace falta un poco de tracción para que no haya sangrado, y nos vamos y volvemos otro día. El día siguiente o al cabo de unos días, cuando el paciente esté estable y nosotros también estemos frescos para resolver pues, una situación relativamente compleja. Para los compañeros que vean este vídeo y estén empezando, evidentemente este no es el caso para empezar a enuclear, porque pues, una complicación en un caso así pues, es más compleja de resolver y evidentemente pues, necesitamos una eficiencia importante a la hora de nuclear para poder conseguir tiempos aceptables que sean compatibles pues, con un sufrimiento uretral moderado. Si hacemos enucleaciones de más de 2 horas, sabemos que el impacto sobre la uretra, especialmente con un resector de calibre importante como el que estamos usando, pues va a tener consecuencias. El tamaño ideal para empezar sería pues, entre 60 70 gramos de próstata, que son tamaños que
a muy malas que si tenemos una complicación pues se puede resolver con un resector y el paciente se va sin el adenoma a su casa, aunque pues evidentemente el tiempo sea algo más prolongado o haya habido un poquito más de sangrado. Pero insisto, si nos perdemos, si hay una complicación, si cualquier cosa, pues como tenemos un plano ordenado, sonda, balón y tracción si hay sangrado y paciencia. Lo que no tenemos que hacer en ningún momento es ponernos nerviosos, empezar a hacer movimientos rápidos o indiscriminados porque podemos agravar la situación. Estamos intentando pues disecar poquito a poco ese plano posterior a medida que vamos elevando el adenoma, intentando introducirlo dentro de la vejiga. Fijaos que tenemos ahí la pequeña perforación. Vamos a intentar pasar por encima y dejarla atrás. De tal forma también que en cuanto dejemos de traccionar para abrir el plano encima de esa zona, pues automáticamente se va a colapsar. Aquí ya estoy intentando presionar el adenoma a ver si conseguimos meterlo dentro de la vejiga, pero ya os digo que va a ser complejo por el tamaño y por el giro agresivo que nos hace la vejiga. También a veces es muy difícil acceder a esta zona. Vamos a intentar hacer el pedículo más estrecho. Para intentar que pues nos vuelque el adenoma y nos deje acceder a esa cara posterior. Fijaos el tamaño enorme del adenoma que hemos enucleado. A ver si nos deja acceder. Parece que no del todo. Estamos ya aquí combatiendo con un adenoma de muy gran tamaño y un espacio muy muy reducido. A ver si conseguimos que nos deje avanzar. Parece que aquí le hemos ganado un poquito. Aquí hay fibras todavía en la cara posterior y parece que esto ya es la cara posterior debajo del lóbulo medio. Hay que tener mucho cuidado porque aquí el plano va a ser muy vertical y enseguida nos podemos poner debajo del trígono. Suele haber una cápsula muy fina en estos casos. Fijaos cómo me acerco al adenoma y prácticamente estoy dejando incluso un poquito de adenoma enganchado a la cápsula porque sabemos que tenemos una pequeña perforación en la cara posterior. Estamos intentando que el adenoma pues entre entre la vejiga y superar esa zona donde la cápsula está muy muy fina, pero no parece que el adenoma quiera entrar. Bueno, paciencia. Seguimos disecando el plano posterior. Eso nos dará movilidad para el adenoma. Y aquí estamos corrigiendo el plano para que el adenoma nos vuelque. Fijaos que aquí pues seguimos por la cara lateral. A ver si desde aquí conseguimos
un poco más de movilidad. Y conseguimos por fin adelgazar el pedículo posterior y entrar en la recta final de la cirugía. Nos queda muy poquito plano posterior. Aquí ya tenemos prácticamente suelto lo que es el lóbulo medio. Pero recordemos que tenemos un adenoma de muy gran tamaño. Vale, vamos a ir por el otro lado e intentar hacer exactamente lo mismo. Siempre pues controlando la hemostasia. Veos qué varices tiene el cuello de la vejiga. Vamos a buscar el meato. Aquí restos de piedras. Esto es importante evacuarlo porque después con la morcelación se nos puede complicar la historia si se nos queda algún trozo suficientemente grande cogido al morcelador. Bueno, vamos a seguir con el cuello vesical, la cara posterior. Y manteniendo una hemostasia pues lo más exhaustiva posible. Esto será fundamental para que la parte final del caso no tenga incidencias. Vale, vamos a dar un último intento. A ver si podemos volcar el adenoma. A ver si tenemos suerte. Y si no, vamos a ir ya a partirlo. Vale, fijaos que bien ha quedado el esfínter. La mucosa protegida. Coagulamos bien. Que no haya sangrados activos. De la cara posterior. Y antes de tomar decisiones, siempre campo limpio, plano ordenado. Y si podemos hacerlo con el adenoma en la celda, mejor. Porque eso nos genera ese flujo laminar que nos deja pues un espacio pequeño para irrigar y una visión mucho mejor que cuando no hay adenoma en la celda. Vale. Vamos a ir dentro. Vamos a partir el adenoma. Y a intentar encontrarnos con el plano posterior que hemos generado. Fijaos qué largo es el adenoma. Pero como tenemos todo el adenoma nucleado, pues el corte no tiene apenas sangrado porque es tejido que ya está desvascularizado. Fijaos que aquí es la unión con el plano posterior. Estamos separando pues, un lóbulo. Insisto, veis como no hay ningún tipo de sangrado porque todo ese tejido ya está completamente desvascularizado. Si ahora nosotros pusiéramos una sonda y nos fuéramos, volveríamos y el adenoma tendría la mitad del tamaño a las semanas porque se hubiera ido necrosando progresivamente. Por eso también digo que cuando hay una complicación o cuando un caso se atasca, siempre es una buena idea ser prudente y tener la paciencia y la seguridad de decir, pues pongo una sonda
recito el paciente y cuando todo se haya puesto en su sitio, el paciente esté en buen estado, volvemos y terminamos el trabajo. En este caso llevamos un tiempo de nucleación más que razonable, ya estamos en la parte final, no llevamos ni una hora, con lo cual no hay problema en continuar trabajando. Pero me parece una buena práctica y honesto decirle a este tipo de pacientes que puede ser necesario un segundo tiempo quirúrgico. No solo para terminar de nuclear, sino también pues para morcelar, porque morcelar 200 gramos de adenoma no se hace en 5 minutos. Muy bien. Fijaos que ya estamos terminando este corte posterior. La próstata está siendo partida en dos, todo el adenoma. Y fijaos que seguimos conectando pues, la uretra verdadera con el plano posterior que teníamos completamente enucleado prácticamente hasta el final. Esto es el lóbulo medio que estamos partiendo. Y nos estamos encontrando pues ya con la cara posterior que habíamos generado. A ver, aquí nos queda un poquito, parece, ¿no? Pero quedan muy pocas fibras. Si levantamos toda esta zona, nos va a marcar pues, el lóbulo lateral. A ver si es suficiente y conseguimos que con el corte posterior nos vuelque el adenoma, o a veces puede ser necesario pues también hacer un corte anterior. Ahora digamos vamos a tener el adenoma como si se tratara de un croissant, pero todavía lo tenemos unido a las 12. ¿Vale? Parece que sí que hemos ganado movilidad de esta parte. ¿Vale? Fijaos que la otra cara todavía está pues en el sitio que le corresponde originariamente. Que fijaos que tenemos ya la cara izquierda que ya parece que quiere rotar y entrar en la vejiga. Vamos a comprobar si hay alguna fibra que esté limitando este proceso. Parece que sí. Y recordemos que seguimos con una limitación a las 12. Insisto que estamos ante un caso complejo y que a veces es más complicado hacer ese paso de mover el adenoma a la vejiga que no la enucleación en sí. Estamos acabando de romper las últimas fibras. Parece que sí que estamos progresivamente ganando en movilidad. Pero no acaba de entrar entero el adenoma a la vejiga. Vale. Entonces vamos a cambiar un poco la estrategia. A ver si desde el otro lado conseguimos movilidad. Y si no, directamente iremos a cortar a las 12 para generar dos trozos independientes y conseguir que entonces sí que entren individualmente en la vejiga. Fijaos que estamos siendo muy meticulosos con la hemostasia de la cápsula y aún así
os fijáis que cuando nos alejamos, cuando irrigamos un campo más grande, pues todavía hay cierto babeo. Vale. Encontramos que no acaba de entrar. Insisto un poco en la cara posterior y en cortar estas últimas fibras. Queda muy muy poquito. Aquí parece que está fino. Y en esta zona ya hemos llegado prácticamente al cuello. Fijaos que aquí hay un pequeño decalaje, ¿no? Una pequeña separación que probablemente es la línea que llevamos en la cara posterior. Y ahora sí, hemos llegado al cuello con la fibra de láser y podremos pues ganar todavía un poquito más de movilidad. Efectivamente. Fijaos que es el lóbulo medio. Y aquí tendremos el trígono. Se ven muy claras las fibras de la cápsula. Y este espacio era prácticamente inaccesible antes de hacer el corte. Vale. Ahora sí, vamos a partir a las 12. A ver si conseguimos que todo este lóbulo entre dentro de la vejiga y nos deje mucho más espacio para acabar de nuclear el lóbulo derecho. Fijaos también que no hay ningún tipo de sangrado porque está todo devascularizado, pero fijaos en el tamaño en la longitud de la uretra prostática. Esta es la maniobra que os decía cuando no tenemos claro pues la entrada de la vejiga, pero en este caso lo vamos a hacer porque si no, pues no nos entra el adenoma en la vejiga para morcelar. ¿Vale? Fijaos que pues hay apenas 1 centímetro de componente anterior y lo podemos cortar sin ningún tipo de dificultad porque ya es un tejido pues completamente separado de la cápsula. Fijaos que no hay apenas resistencia y que estamos entrando por la línea que une los dos lóbulos laterales, con lo cual el corte es relativamente rápido, aunque sabemos que la uretra es muy larga. No hay que tener reparo en hacer este tipo de maniobras con este tipo de adenoma, incluso con uno más pequeño, si vemos que el cuello es estrecho y que nos va a dar problemas a la hora de vertirlo. ¿Vale? Fijaos que ahora sí se está moviendo con facilidad. Ya lo tenemos prácticamente dentro de la vejiga. Y veremos lo que nos queda para nuclear, que es pues muy poquita cosa. En una región que antes era completamente inaccesible. Quedan estas fibritas y ya volcaremos todo el adenoma del lado izquierdo del paciente dentro de la celda prostática. La vejiga. Estamos cortando los últimos attachments y ya estamos viendo el cuello a un lado y a otro.
tanto, ahora ya es una cuestión de unir y terminar la enucleación de este lado. Ponemos la fibra a las 6 y cortamos. Muy bien. Hemos acabado la enucleación de este lado. Vamos a hacer un poco de hemostasia. Fijaos que impronta tiene el lóbulo medio. Y aquí enseguida deberíamos... Ahí está. Tenemos el meato muy muy lejos. Ocurre a menudo que con la distensión que genera la columna de agua con la que trabajamos, pues los meatos se van lejos. Fijaos, espectacular el lóbulo medio. Qué impronta nos ha dejado en la vejiga. Vale, ahora sí, con mucho más espacio dentro de la celda, nos vamos tranquilamente al otro lóbulo. Vamos a revisar hemostasia antes de nada, como siempre. Y fijaos que ahora sí, como tenemos el otro lóbulo nucleado, cuando nos ponemos al lado de la barra y presionamos hacia el lado derecho de nuestra pantalla, pues no tenemos el otro lóbulo que ocupe espacio y por lo tanto tenemos mucha más movilidad. Podemos cortar sin ningún tipo de dificultad e ir adelgazando el pedículo para voltear el adenoma con una mayor facilidad. Fijaos que aquí está el plano posterior donde habíamos llegado. Seguimos desde la cara lateral, que nos está poniendo facilidades, la verdad. Sí, muy clara la barra trigonal y la barra del cuello. Y tenemos toda la seguridad del mundo que no nos estamos metiendo subtrigonales. ¿Vale? Ahora sí que tenemos una movilidad buena del adenoma y ya lo tenemos prácticamente dentro de la vejiga. Fijaos cómo está completamente levantado. Nos quedará, pues... A ver si nos queda alguna fibra, parece que no. Muy bien, pues vamos a hacer una coagulación final. Ver que tenemos una celda, ¿vale? Fijaos, esta es la región pues más fina que nos había quedado. Y nada, vamos a empezar ya con la morcelación. No la voy a poner entera porque fue una morcelación evidentemente prolongada por el tamaño enucleado, sin incidencias. Fijaos que estamos cumpliendo los criterios de seguridad de la morcelación, que es tener esos dos pequeños triángulos negros abajo del adenoma. El morcelo centrado en medio de la vejiga, comprobando sistemáticamente que tenemos 4 bolsas de agua generando un buen flujo de entrada y evitando que se nos colapse la vejiga. Estamos usando un morcelador de Quanta portátil que quizá no es el más rápido, pero al disponer de varios dispositivos en el quirófano, pues tenemos la total seguridad de que si hay algún problema mecánico o con la batería o con las cuchillas, pues tenemos un recambio instantáneo y el paciente nunca se va del quirófano sin morcelar por este motivo. Fijaos que prácticamente no hay sangrado del cuello durante la morcelación y eso nos da un proceso muy, muy seguro. Se ve perfectamente en adenoma, con la vejiga distendida al fondo. Y los dientes del morcelador hacia abajo. Muy bien, estamos viendo ya todo lo que es la celda prostática.
Y nada, vamos a terminar la morcelación, poner una sonda. Nos vemos en próximos vídeos. No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos quirúrgicos y recomendaciones para progresar en este tipo de técnica.